Primero que todo, quiero agradecer al Colegio de Abogados por esta invitación y al presidente de la Comisión de Derecho Administrativo, don Aldo, amigo apreciado, a don Joaquín que me acompaña en esta mesa, para mí es un honor, y por supuesto a todos ustedes por tener la paciencia de venir en esta hora, después del almuerzo en hora laboral, y realmente quiero tratar de dar los mejores resultados con esta exposición, que he sido invitado en el tema de la intervención de la economía, administración pública, servicios públicos, usuarios, consumidores, etc. En primer lugar, es importante señalar desde el punto de vista histórico para ubicarnos en la perspectiva de lo que es, o podríamos llamar, los derechos humanos de tercera generación, sin perjuicio de que los derechos humanos realmente no podríamos dividirlos como si estuvieran separados, porque los derechos humanos son una unidad, una totalidad intermezclada de derechos básicos, y por supuesto dentro de esta tercera generación de derechos humanos pues están todo lo que tiene que ver con los derechos del consumidor y con lo que tiene que ver con los usuarios. Pero ¿qué tipo de usuarios? Es una pregunta fundamental. Hay muchos tipos de usuarios. Aquí vamos a concentrar la atención básicamente en los usuarios de lo que se denomina el servicio público. Y a la vez vamos a profundizar un poco en esta temática del servicio público, no solo desde la perspectiva doctrinal, que ha caído a menos, digámoslo así, en Francia y en la Unión Europea y en algunos países, y por supuesto tendremos que analizar de manera un poco puntualizada lo que es la jurisprudencia o el desarrollo de la jurisprudencia constitucional al respecto. Ustedes saben que los derechos del consumidor y derechos de usuarios, como les digo, forman parte de esta tercera generación de derechos y que a la vez se ubican en lo que podemos denominar actualmente en la historia la posmodernidad jurídica, la posmodernidad política y la posmodernidad económica. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que esta posmodernidad, básicamente, para algunos autores se desarrolla a partir de la caída del muro de Berlín, para otros con el estallido de la bomba atómica, para otros con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto del caso es que estamos en una etapa de alto avance tecnológico, donde prevalece la economía de servicios, transporte, infraestructura, más que la economía industrial y la economía basada en la agricultura. Pero es importante señalar que para algunos autores incluso la posmodernidad se identifica con lo que se ha llamado la postindustrialización o etapa postindustrial. Realmente es una forma un poco bizantina de llamar esta etapa histórica en la que estamos, porque realmente no ha desaparecido la industria, todo lo contrario, y el movimiento de la industria a nivel nacional y a nivel internacional es bastante fuerte. O sea, hablar de una etapa industrial realmente está, digamos, contradiciendo la realidad práctica de los mercados en la actualidad. Esta posmodernidad en la que estamos básicamente es producto, digámoslo así, de dos revoluciones científicas y que a la vez dan dos tipos de revoluciones industriales. La primera revolución industrial, como ustedes bien saben, que se ubica en el siglo XIX, es producto de dos revoluciones. Una revolución que las identifica del siglo XVII y la revolución política y jurídica que se remonta al siglo XVIII, con las revoluciones americana y la revolución francesa especialmente. Y luego tenemos la segunda revolución científica, que es en la que estamos, una revolución que se genera a partir básicamente de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de la tecnología, de la telemática, o sea, telecomunicaciones e informática, desarrollo sostenible, economía que se va liberalizando a través del tiempo, con el apoyo de la tecnología de punta y con una revolución permanente, realmente desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia, de la alta ciencia y por supuesto de la ubicación aquí del mundo jurídico, del mundo político, según los cambios sobrevenidos a nivel social, que a la vez van impulsando toda una serie de retos para ir dando solución práctica a todos esos conflictos que se van generando en estas sociedades, y dentro de ello tenemos mecanismos tan importantes como la apertura de controles efectivos, no solo por parte del Estado y sus órganos y entes, sino además por los propios ciudadanos, con lo cual se fortalece la participación ciudadana y a la vez nos lleva necesariamente a un nuevo concepto de democracia que ya está básicamente expuesto
en los primeros textos de la Segunda Guerra, posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el texto constitucional italiano, donde se habla de la abrogación legale, que es la posibilidad que tienen los ciudadanos de derogar directamente o abrogar directamente por consulta popular con carácter vinculante lo que son las leyes, y por ahí se va fortaleciendo entonces la nueva mecánica, la nueva dimensión de la democracia activa. Esta democracia supera el concepto de la democracia representativa por una democracia directa, donde los ciudadanos son partícipes directos en la toma de decisiones políticas y jurídicas fundamentales. Ahí tenemos la Constitución también de 1976 portuguesa, la Constitución de 1978 de España, que toma mucho de la Portugal, y ahí comienza todo un despliegue a nivel constitucional y por supuesto en América Latina, donde se fortalece el concepto de Estado democrático. Estado democrático debemos entenderlo no solo, obviamente, desde la perspectiva del Estado de Derecho, pero por ejemplo la Constitución española, y no me canso de decirlo, en el sentido que se define como un Estado de Derecho y democrático. Algunos han dicho que es una tautología jurídica o política, o sea, una repetición innecesaria, pero sí es muy importante. Lo que hacen los españoles es decir, un momento, si se habla de Estado de Derecho, necesariamente tenemos que hablar de democracia. O sea, y democracia, Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho ha sido manipulado por las dictaduras, especialmente por el fascismo, el nazismo y el franquismo, que llamaron durante mucho tiempo Estado de Derecho a esas estructuras autocráticas, pero que en realidad es bajo un concepto semántico en el sentido que son Estados de Derecho simplemente porque tienen derecho. Bueno, no podemos pensar en una organización política moderna sin un ordenamiento jurídico, por lo tanto es imposible pensar en un Estado sin derecho. Pero eso no significa que todos los Estados sean de derecho, porque en realidad se define fundamentalmente por la dimensión de justicia aplicada, o sea, por la existencia y la protección efectiva de los derechos humanos de principio a fin en sus distintas modalidades de expresión. Pues bien, esto nos lleva necesariamente a ver varios aspectos de esta posmodernidad en la que estamos. Desde un punto de vista tecnológico, tenemos definitivamente con el desarrollo de esta segunda revolución industrial, todo lo que es el avance de la tecnología en telecomunicaciones, en todo lo que es la posibilidad de acceso al rompimiento de las fronteras de los estados por un cruzamiento de información permanente, por una información universal, comunicación universal, que ha sido posibilitado por todo lo que es el desarrollo de las redes, etcétera, que ustedes bien lo conocen. Pues bien, esta parte de la tecnología es sumamente importante porque para algunos esto lo que está confirmando es el triunfo de la democracia, el triunfo de la libertad y el triunfo de los derechos humanos, porque en realidad ya las dictaduras están viniendo abajo como especie de feudos en la Edad Media, que fueron muertos o desaparecieron básicamente por el desarrollo de la pólvora. Ahora es por el desarrollo de la tecnología donde no se puede permanecer oculto, digámoslo así, la violación a los derechos humanos en general. Por otro lado, tenemos en lo jurídico el fortalecimiento de los derechos humanos en las distintas modalidades y en las distintas organizaciones políticas. Tenemos el fortalecimiento de la interpretación de los derechos humanos ya como una obligación derivada de la aceptación por parte de los estados de los tratados y convenios en estas materias, en el sentido de que es una interpretación necesariamente extensiva y progresiva en la materia, y además es muy importante señalar en esto de los derechos humanos es que los estados además se comprometen con la ejecución de las sentencias según las condenas que se den a nivel de los tribunales internacionales en la materia. En nuestro caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, las modalidades de ejecución. Algunos países tienen procedimientos especiales para la ejecución de las sentencias de estos tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso nuestro se rige básicamente por los principios de ejecución de sentencia, pero lo importante es que debe haber un compromiso de ejecución efectiva bajo la tesitura del derecho humano, de la justicia pronta y cumplida, para efectos prácticos de ejecutar esas sentencias. Y eso forma parte necesariamente del desarrollo efectivo de los derechos humanos. Por otro lado, tenemos un desarrollo del derecho internacional en general, la especialidad, la internacionalización del derecho en distintas modalidades, en distintos enfoques. Tenemos derecho administrativo internacional, derecho comercial internacional, derecho laboral internacional, en fin, derecho civil internacional. Han proliferado los organismos, han proliferado todo lo que tiene que ver con el desarrollo del derecho internacional y por lo tanto dentro de esas organizaciones en general
se requiere necesariamente su propia organización, su propia actividad y por supuesto sus propios mecanismos jurídicos a efectos de llevar adelante sus cometidos. Y por supuesto esto fortalece necesariamente todo el desarrollo de los derechos humanos y también del derecho internacional en general. Y es importante señalar que incluso desde el punto de vista de la efectividad del derecho internacional, poco a poco se va desarrollando porque podríamos decir ese es el gran talón de Aquiles, el gran aspecto crítico del derecho internacional por la falta de eficacia de sus resoluciones y su falta de vinculatoriedad por medio incluso del apoyo de los mecanismos forzados, digámoslo así, para la ejecución de las resoluciones y sentencias en general. Desde el punto de vista de la geopolítica ya desapareció lo que es el eurocentrismo, ahora estamos en un pluricentrismo, digámoslo así, en el sentido de que actualmente tenemos la presencia, fundamentalmente la preponderancia de los Estados Unidos en el mercado internacional y militar, la presencia de Japón, la presencia de China, la presencia de la India, y por supuesto también lo estuvo la desaparecida Unión Soviética. Y en cuanto a la estructura estatal, es importante señalar de que estamos en una etapa de digámoslo así, postcapitalismo y postsocialismo, en una ubicación muy interesante de lo que es el libre mercado, pero dentro de una dimensión social y ecológica. Y a eso van las economías en general, manteniendo ese equilibrio tan importante, y sobran, digámoslo así, los pronunciamientos de los tribunales constitucionales en el derecho comparado, en las distintas manifestaciones, según tribunales constitucionales que forman parte de la organización del Poder Judicial, como en nuestro caso, o tribunales constitucionales autónomos independientes, que tienen sus propias modalidades de aplicación y de ejecución de sus sentencias. Además, desde el punto de vista de lo que es la estructura política, fíjense ustedes qué importante, en esta etapa de la posmodernidad hay una invasión de territorios, podríamos decirlo, pero no bajo el viejo esquema del nazismo del espacio vital, como una necesidad de llegar a los territorios, tomarlos, y casi como si fueran colonias. Hay un postcolonialismo, pero además hay un avance inmenso de lo que es la invasión, que puede ser perfectamente positiva, económica, a través del desarrollo de la presencia de los estados, de sus centros económicos importantes, de sus empresas, incluso empresas privadas, con el apoyo de los mismos estados, que se van desarrollando y se van ubicando en distintos países, incluso el fortalecimiento de lo que es la actividad bursátil, llamado en la doctrina del capitalismo popular, pero que al fin y al cabo se va achicando, digámoslo así, el mundo, incluso desde el punto de vista económico, y hay una, digamos, ampliación de lo que son los centros de economía y además una caída de las fronteras, incluso a este nivel económico, para lo que es el trasiego libre de capitales, para las inversiones y por supuesto también de mano de obra o de servicios entre los estados. Bien, todo esto nos lleva a una conclusión importante, que es que en materia específica de los derechos del consumidor y de los derechos de los usuarios para los servicios públicos, forman parte esencial de esta categoría de derechos. Es una manifestación muy ubicable dentro de la posmodernidad, dentro de esta etapa histórica en la que estamos, sin perjuicio, obviamente, como lo ha dicho muy bien la Sala Constitucional, sin perjuicio de lo que es los derechos, digámoslo así, al servicio público, que pueden identificarse incluso como derechos fundamentales. Lo ha dicho la Sala, si un servicio público es esencial para la vida, pues entonces se convierte necesariamente en un derecho fundamental. Y es importante señalar también que los derechos al consumidor y los derechos de los usuarios en algunos ordenamientos jurídicos tienen tasados los deberes y derechos tanto a nivel privado como a nivel público. En otros ordenamientos simplemente hay esquemas abstractos, casi como una especie de declaración de derechos. En nuestro caso específico, en lo que es la protección a los derechos del consumidor, lo tenemos en la Ley de Protección del Consumidor y la Competencia. Es importante, ahí sí tenemos una buena cantidad, digamos, de reconocimiento de derechos, deberes, incluso también obligaciones del Estado,
frente a la protección efectiva, la posibilidad también que tienen los consumidores de organizarse a través de organizaciones, valga la redundancia, incluso sin personalidad jurídica, esto es importante señalarlo, como también pueden los consumidores ejercer sus derechos de forma independiente. Y como producto, digamos, de todo este avance que se va dando a nivel de derecho comparado, nuestra Constitución política, en el artículo 46, tuvo una reforma muy importante, que voy a leerlas rápido, para mejor ubicación, y dice así: los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud. Fíjense ustedes entonces, y aquí viene la jurisprudencia incluso insistiendo en la Sala Constitucional, que tiene relación estos derechos con la salud. Dice: ambiente, seguridad e intereses económicos. Al recibir información adecuada y veraz, a la libertad de elección y al trato equitativo. El Estado apoyará, dice, los organismos que ellos constituyan, para la defensa de sus derechos. La ley regulará estas materias. Fíjense ustedes qué importante. El Estado está en la obligación de apoyar el fomento de estas organizaciones de defensa de usuarios y consumidores. La Constitución política no establece diferencia entre usuario y consumidor. Desde el punto de vista doctrinal y positivo, pues sí existe diferencia entre consumidor y usuario. Y ahora veremos también algunas diferencias importantes y también matizaciones en cuanto a lo que es servicio público. Pero esta reforma que se da en la Constitución política es producto de todo el avance que se venía dando a nivel de derecho internacional, incluso con acuerdos de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde se fortalece los derechos de los consumidores. Pues bien, así como existe entonces en nuestro ordenamiento jurídico, en la Ley de Protección de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, listados de derechos y obligaciones de los consumidores, no tenemos en sentido estricto un listado de lo que son los usuarios de derecho público, tampoco hay una definición certera de lo que es usuario. Fíjense ustedes que si ven la ley de la ARECEP, donde sí se habla de lo que es importante servicio público, que ahora lo veremos, y lo que es el prestador del servicio público, no hay una definición de usuario. Y es importante tenerlo en cuenta. Bueno, usuario, ¿qué es un usuario? Como les digo, ¿usuario de qué? Bueno, aquí estamos hablando de un usuario de servicio público, pero lo importante es señalar de que no existe, digamos, una lista completa de derechos y obligaciones como si lo tiene el consumidor. Sin embargo, el usuario, con base en lo que es el servicio público, tenemos entonces que ligarlo necesariamente con todas las regulaciones del servicio público. Y en primer lugar tenemos que hablar necesariamente de lo que es la Ley General de la Administración Pública, que fue algo así como una especie de Consejo de Estado a nivel legal, que a través de una normativa de avanzada, progresista para la época, estamos hablando de 1978, ya imposa la necesidad del respeto a los principios del servicio público. Se quedan cortos un poco los principios, pero luego serán desarrollados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Estos principios del servicio público son el principio de continuidad, tan importante que ahora está en una discusión si por ejemplo los servicios públicos en general, órganos, entes, etcétera, pueden recurrir a la huelga o incluso al paro patronal. Pues es un principio básico de continuidad no aceptar la huelga en los servicios públicos. No solo, digamos, en los servicios esenciales o no esenciales, porque también eso de esencialidad o no esencialidad depende también de quien esté requiriendo el servicio. No podríamos, por supuesto que haya tal vez algunos más trascendentales que otros, como por ejemplo la seguridad, estamos de acuerdo, lo que es, por ejemplo, la salud pública, la educación, son servicios esenciales, pero bueno, si yo, por ejemplo, estoy en una situación grave, que necesito transporte, incluso para salvar una vida, pues entonces estoy con la necesidad de un servicio básico que es, por ejemplo, tener acceso a la venta de combustible, pues si no, entonces hay una gravedad. Eso para mí sería esencial en una situación de crisis. Entonces no podemos tampoco caer en un absolutismo, una especie de dogma de declaraciones de servicios esenciales o no esenciales. Lo importante es tener en cuenta, básicamente, que cuando estamos frente a un servicio público, los ciudadanos tienen el derecho, y se ha visto como un derecho fundamental, ¿no?, el derecho de que ese servicio se preste de manera continua. Y por supuesto, ese servicio público a la vez tiene el deber, como principio de legalidad,
sujetos del derecho de la Constitución y a los principios del derecho escrito y no escrito, de dar ese servicio. Y darlo al costo. Como lo dice muy bien también la ley de Areceba, dice que es un servicio al costo que lo define, pero ese es un principio básico. Tratar de dar al costo lo que es el servicio público. Además del principio de continuidad, tenemos el principio tan importante de eficiencia. Lógicamente no podemos pensar en un servicio público que sea ineficiente. El Estado debe dar con eficiencia el servicio y la jurisprudencia de la Sala Constitucional le agrega el de eficacia, derivado del derecho de la Constitución, que no es lo mismo que eficiencia. Eficacia en la jerga un poco, digamos, financiera económica, pero tiene relación en el ámbito político y jurídico. Eficacia es básicamente desarrollar las actividades de manera óptima y al menor costo. Eso es importante tenerlo en cuenta, eso es eficacia, que tiene relación incluso con los parámetros presupuestarios y aspectos fiscales. Por otro lado tenemos el principio de la igualdad, y aquí podríamos tener dos tratamientos que se han dado en la doctrina, que es la igualdad desde un punto de vista del uti universi o uti singuli. O sea, la igualdad que debe derivarse, digámoslo así, del ejercicio efectivo de los servicios públicos, es en el sentido que todos los ciudadanos tienen posibilidad de recibir sus beneficios, sin discriminación alguna, con base incluso en el artículo 33 de la Constitución Política. Pero tenemos un tipo de servicio no solo universal, como puede ser, por ejemplo, en los países donde tiene ejército, pues el ejército, en nuestro caso la policía, por ejemplo, son servicios universales. También existen los uti singuli, o sea, las personas que pagan para un determinado servicio o que simplemente lo activan desde el punto de vista de una solicitud específica. Por ejemplo, la posibilidad de ir en tren, pues lógicamente está el servicio, yo lo activo en el sentido de que cumple con un requisito mínimo para poder disfrutar de ese servicio. Eso es un servicio uti singuli. Pues eso es importante señalarlo entonces dentro de estos principios de lo que es la igualdad, la eficiencia, lo que es la continuidad y la adaptabilidad. Es el otro principio tan importante que tiene la Ley de Administración Pública. ¿Qué significa adaptabilidad? Bueno, la necesidad que tiene la administración, una necesidad imperativa de cumplir necesariamente con la continuidad del servicio y con la eficiencia del servicio, independientemente de los cambios jurídicos sobrevenidos o cambios fácticos o de hecho que se den en la sociedad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, la administración pública no puede tener excusa de no dar cumplimiento al fin de dar satisfacción plena a los intereses públicos bajo una excusa de no poder satisfacerlo, ya sea por falta de información, ya sea por falta de personal, ya sea porque el sistema se va, como permanentemente se dice en la administración pública. La administración está obligada a dar ese servicio de manera continua. Pues esto es importante, así como no es permitido, digámoslo así, el principio de huelga o suspensión o paralización de los servicios públicos, tampoco puede hacerse desde la administración pública esos rompimientos desde el punto de vista incluso de la alta tecnología que pueden fallar, pero que la administración está necesariamente obligada, por principio, a tener los mecanismos sustitutos para no dejar de dar ese servicio. Y esto tiene relación también con lo que es la incorporación, incluso en nuestro ordenamiento jurídico, y se da en muchos ordenamientos, también lo tenemos en el título preliminar del Código Civil, en el sentido de que el derecho escrito se suple por el derecho no escrito con la costumbre, jurisprudencia y principio general del derecho, en el tanto en que existe una laguna, una absoluta laguna, un absoluto silencio por parte del ordenamiento escrito, y se eleva a rango de norma escrito estos principios de derecho no escrito. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues básicamente que el círculo se cierra permanentemente en el desarrollo de la actividad y organización de la administración pública, en el sentido de que no puede tener excusa alguna para no dar el servicio y no cumplir con el fin que le está señalando el ordenamiento jurídico. Pues bien, estos son 4 principios que señala la Ley General de Administración Pública. Entramos también en un debate importante, interesante, que se deriva de la misma Ley de Administración Pública, que se queda corta, pues lógicamente por el tiempo, y ahora lo veremos en qué se queda corto, sobre todo en lo que es la relación derecho privado, derecho público, lo que es funcionario público y lo que es funcionario desde la perspectiva del derecho laboral, donde incluso pueden permitirse, en ciertos casos, las famosas convenciones colectivas. Pues esto es importante señalarlo y ya lo veremos detalladamente. Pero para terminar con los principios, me parece importante señalar que ha dicho la jurisprudencia de la Sala Constitucional, cuáles principios ha
digamos, rescatado y exaltado del derecho de la Constitución. Bueno, está, como les dije, el principio de eficacia, está el principio de obligatoriedad, muy importante en la doctrina. Incluso recuerdo así rápidamente Manigoff o Wallin, por ejemplo, que hacen mucho énfasis. No puede haber un servicio público sin obligatoriedad. O sea, es absurdo que haya una proclama de principios y que no se apliquen obligatoriamente. O sea, que el ordenamiento jurídico tiene que tener los mecanismos necesarios para que se obliguen la aplicación de estos principios, tanto por el sector público como por el sector privado. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La transparencia, muy importante, incluso a nivel de convenios internacionales entre los estados. Fíjense ustedes que permanentemente se fortalece la necesidad de la transparencia en las actuaciones, la transparencia en cuanto a la dotación de información por parte de las administraciones públicas. El principio, como lo dice la Sala Constitucional, ya relacionado con la transparencia, por supuesto, que es la administración de ventanas abiertas, como lo llama la jurisprudencia española, y que en nuestro caso, un poco romántico y novelesco, le pusieron la casa de cristal, ¿verdad? Más o menos eso es una administración como una casa de cristal, donde todo sea transparente, ¿verdad? Ese es un principio muy importante. La rendición de cuentas por parte de quien ejerce la función pública o privada, llevando adelante cometidos públicos, que también puede darse. Fíjense ustedes, y ahí, por supuesto, vienen los demás principios que se derivan del artículo 46 de la Constitución, el respeto al desarrollo sostenible, el respeto a los bienes ecológicos, por supuesto, que tiene relación con el desarrollo sostenible, el derecho a la salud, el derecho a los intereses económicos, muy importante, ¿verdad? Los consumidores tienen intereses económicos. Y no solo los consumidores, los que están relacionados con los consumidores también, como los comerciantes, los industriales, el proceso de producción, el proceso de distribución, el proceso de comercialización y finalmente el proceso de venta y consumo. Fíjense ustedes que es todo un proceso concatenado y que todos tienen intereses económicos. Bueno, eso forma parte del mismo artículo 46 de la Constitución. Todos estos principios son importantes tenerlos en cuenta porque son de obligado acatamiento. No solo desde el punto de vista del derecho a la Constitución, sino también desde el punto de vista del derecho ordinario. Pero hay que tomar en cuenta que todos estos principios han llegado a tener el rango constitucional, es decir, forma parte del derecho de la Constitución, incluyendo, por supuesto, los principios que señala la Ley de Administración Pública, que además la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha llamado una ley principista, es decir, una ley de principios que muchos de ellos se incorporan al derecho de la Constitución. Y digo derecho de la Constitución porque vamos allá del texto propiamente constitucional, porque también se incorpora necesariamente el desarrollo de la jurisprudencia, los principios del derecho de la Constitución y, por supuesto, en este caso también algunos principios contenidos expresamente en la Ley General de la Administración Pública. Esto nos lleva entonces a otro aspecto importante de tratamiento. En cuanto a los usuarios, la ley de ARECEP, es importante tenerlo en cuenta, dice, y perdone, tengo poca luz, tengo un poco buena vista, pero a veces necesito más luz, si no le pido a Joaquín los anteojos. Dice así, servicio público, el que por su importancia para el desarrollo sostenible del país, sea calificado como tal por la Asamblea Legislativa con el fin de sujetarlo a las regulaciones de esta ley. Fíjense ustedes qué importante, y aquí lo que dice la ley de ARECEP, ¿qué es servicio público? Y toma partido, y me parece que es saludable, por una de las posiciones doctrinales muy importantes, incluso a nivel de jurisprudencia comparada. Servicio público, dada la gran complejidad y equivocidad de la terminología, que incluso algunos han dicho que ya no sirve para nada, unos más o menos como el término de soberanía, que está superado, como decía Jacques Maritain, muerto el soberano, muerta la soberanía. Ya no tiene ningún sentido hablar de soberano o de soberanía. Pero bueno, es un tema interesante, un poco romántico también en la tesitura política y jurídica. Pero bueno, servicio público también muchos han dicho ya no tiene ninguna utilidad, no tiene ningún sentido de ser. Pero bueno, aquí nuestra legislación está señalado, y lo digo porque ha sido sustituido por otros principios que ya veremos desde el Tratado de Roma, por ejemplo, con el inicio de la Comunidad Económica Europea, que se ha ido desarrollando, que ahora es la Unión Europea, se ha ido fortaleciendo el concepto de servicio de interés general, ya no servicio público, sino de interés general.
En el Tratado de Roma se dice interés económico general. Entonces, conforme se ha ido desarrollando, se ha dado cuenta que el servicio público no se circunscribe única y exclusivamente al ámbito económico, sino que hay otras modalidades también importantes de señalar. Pero, entonces, nuestra legislación toma partida por un ámbito más seguro, más certero desde el punto de vista jurídico, que es que el servicio público es lo que se defina, en tanto que se defina por ley. Es decir, está bajo un principio de reserva legal. Es servicio público lo que dice la ley. Bueno, un tema muy importante, de mucha seguridad. Pero, en la realidad práctica, y según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, esto es un poco superado, digamos en el sentido de que la Sala, a través de una jurisprudencia que no comparto, voy a analizarla un poco detalladamente, ha llegado a decir básicamente que hay dos tipos de servicios públicos, servicio público propio y servicio público impropio, que lo confunde con el servicio público virtual, que no es lo mismo, ya lo veremos. Y es importante señalarlo. ¿Qué es un servicio público propio? Bueno, pues el que desarrolla un ente público, el que da un servicio público, el que cumple un fin público, el que tiene prerrogativas públicas y el que se regula por la jurisdicción contencioso-administrativa para efectos de control judicial. Eso es un servicio público propio. ¿Y qué es para la Sala un servicio jurídico? Un servicio público impropio. Lo que la doctrina ha llamado, que me parece que es más atinado que impropio, porque o es propio o no es propio, pero no es impropio. Pero bueno, lo cierto del caso es como la jerarquía impropia que se llama, muchos la critican, o es jerarquía o no es jerarquía. Bueno, aquí o es servicio público o no es servicio público, desde el punto de vista clásico. Pero eso del servicio público impropio, que lo desarrolla la Sala Constitucional, trata de ubicar lo que en doctrina se llama servicios públicos reglamentados. ¿Qué quiere decir un servicio público reglamentado? Bueno, que es sujeto de derecho privado que por la trascendencia de la actividad para el público, básicamente tienen que ser regulados, tienen que ser autorizados por la administración, incluso hasta sancionados por la administración. Pensemos, por ejemplo, en los bancos privados, en los que se encuentran en el ámbito de la bolsa de valores, por ejemplo, es decir, son puestos regidos por personas de derecho privado, pero que a la vez tienen que tener las autorizaciones administrativas y la fiscalización y pueden tener las sanciones correspondientes. Y la Sala Constitucional enfoca mucho lo que es, por ejemplo, la educación privada, que tiene una gran trascendencia para el público, pero que se puede generar desde sujetos de derecho privado. Entonces son sujetos de derecho privado que tienen una reglamentación, tienen ordenamientos jurídicos especiales, de sujeción especial, donde la administración ejerce la fiscalización permanente y correspondiente sin perjuicio de las sanciones. Sin embargo, cuando hablamos de servicios públicos impropios, estamos entrando en un problema de ubicación. Primero, son sujetos de derecho privado, que se rigen por el artículo 28 de la Constitución, que solamente si viola la moral, las buenas costumbres o la ley, pues entonces se puede haber intervención directa de la ley. Pero aquí estamos hablando entonces de sujetos de derecho privado, que tienen trascendencia al público la prestación de un determinado servicio, pero no deja de ser servicio de derecho privado. Personalmente creo que son, antes de servicios públicos, son servicios privados reglamentados, pero no servicios públicos reglamentados. Pueden ser reglamentados, pero siguen siendo servicios privados. Yo creo que eso es una mejor ubicación, pero la Sala Constitucional lo que ha hecho es forzar la situación, con lo cual nos llevamos un problema mayor. Bueno, que es un servicio público si le definimos por el fin, es decir, si va destinado al gran público, pues una panadería también está destinada a la carnicería, las farmacias, etcétera. Entonces llegaremos al absurdo de decir que todos son servicios públicos impropios. Un agravante, que si decimos que son servicios públicos, aunque sean impropios, tenemos que aplicarles, aunque sea impropiamente, los principios del servicio público. Y para un sujeto de derecho privado no es válido. Empezando por el derecho a huelga. Si un sujeto de derecho privado, los conflictos laborales que se puedan presentar se rigen por el Código de Trabajo, no se rige por el régimen estatutario, aunque estén cumpliendo fines públicos. Bueno, por ejemplo, los que venden, los dueños de las gasolinas o propietarios de las gasolinas, ejercen funciones que ahí entramos en un intermedio, que son sujetos de derecho privado que por delegación ejercen funciones reglamentadas, pero que se adscriben al servicio público en función de la delegación misma, es decir, es un acto que la administración o el Estado delega en un sujeto de derecho privado, como es un concesionario,
y entonces por tiempo limitado ejerce determinadas potestades que son prerrogativas derivadas de la delegación de derecho público para poder satisfacer las necesidades públicas. Entonces, digamos, un expendedor de combustible tiene su propia condición, puede ser un sujeto de derecho privado como dueño del inmueble, puede ser un sujeto de derecho privado como dueño del lugar donde venden comestibles, como una tienda, pero no puede hacer lo que quiera en relación con el combustible porque está cumpliendo una concesión para dar un servicio público. Entonces no solo da un servicio al público, sino que además da un servicio público. Por lo tanto, un concesionario se adentra en la categoría de lo que es un servicio público por delegación. Vean ustedes qué importante. Así que esta jurisprudencia de la Sala Constitucional, donde identifica servicio público propio e impropio como servicios públicos en términos generales, tiene otro agravante. Si llegamos a afinar todavía más el concepto y sus consecuencias, llegamos a la triste realidad que podríamos estar en presencia casi de una especie de expropiación en favor del Estado o de la administración por parte de sujetos, en perjuicio de sujetos de derecho privado, y no se han cumplido con los requisitos expropiatorios. Es decir, si a mí, como propietario de un sujeto, como propietario de una persona jurídica privada que ejerce funciones privadas y que además esa actividad es para el público y no es un servicio público, pero es un servicio para el público, que no es lo mismo, entonces entramos en un problema. Si se me van a aplicar los principios de servicio público, básicamente me estoy adscribiendo a lo que es la dimensión activa y organizativa de la administración. Y eso no puede ser, no puede darse esa transmutación, esa metamorfosis jurídica sin cumplir con los requisitos necesarios de lo que es el mecanismo expropiatorio. Y por último, la misma Sala Constitucional ha llegado a identificar lo que es servicio público impropio, servicio público virtual. El servicio público virtual es distinto. Fíjense que la Sala Constitucional en lo que son los, básicamente, servicio público impropio, es decir, identifica que lo generan básicamente sujetos de derecho privado, con fines públicos, bueno, con fines más bien hacia el público. Pero estos servicios virtuales tienen una ubicación muy importante en la doctrina. Básicamente fue el Consejo de Estado a principios de siglo que lo desarrolla. ¿Virtuales en qué sentido? Que se genera desde la administración pública. Y se le puede dar un sujeto de derecho privado, pero para ejercer funciones de dominio público. Es decir, se adscribe dentro de la dinámica del dominio público. Entonces, básicamente, no están haciendo como una actividad derivada del ejercicio de la libertad de competencia, que puede perfectamente un sujeto de derecho, un banco, por ejemplo, en el ejercicio de la libertad bancaria, pues yo voy a cumplir finalidades de importancia para la sociedad, pero lo estoy generando como un acto de voluntad, un acto en libertad, que tiene cierta reglamentación, pero yo me someto voluntariamente. En el caso del servicio público virtual es distinto, nace desde la administración pública. Y esto es muy importante. Hay una gran diferencia entonces entre lo que es un servicio público virtual y un servicio público impropio. Bien. Todo esto nos lleva necesariamente a varios aspectos importantes. Como la conferencia básicamente es en relación con los mecanismos de control, impugnación, no quiero dejar pasar algunos puntos importantes desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista jurisdiccional. Si ustedes ven la ley de promoción de la competencia, que tiene, como les digo, una gran manifestación de derechos y deberes de los consumidores, del Estado, organizaciones, etcétera, y por supuesto su reglamentación, encontramos una contradicción grande en la ley entre el artículo 54 y el artículo 56. Fíjense ustedes qué interesante, porque no es lo mismo. Una cosa es la denuncia y otra cosa es la acción directa de una organización. Fíjense, en el artículo 56 se le da un reconocimiento de legitimación activa para que las organizaciones del consumidor puedan ejercer directamente lo que es un procedimiento, iniciar un procedimiento sancionatorio contra un operador que afecte, digamos, en el mercado, que afecte determinados derechos de los consumidores. Entonces, aquí hay un reconocimiento de legitimación activa en el artículo 54 de la ley. Ese reconocimiento de legitimación activa no es una denuncia.
Es decir, yo como sujeto, una organización, actúo directamente, interpongo digámoslo así, ¿no? Casi una especie de demanda administrativa, interpongo la gestión correspondiente para dar inicio a un procedimiento de investigación y eventualmente de sanción. Eso es una legitimación activa, reconocida de pleno derecho por el artículo 54 a las organizaciones del consumidor. Pero aquí entramos en un problema ya un poco fregado, que es, se reconoce la legitimación activa a las organizaciones del consumidor. ¿Qué pasa con las personas físicas? Porque solo se habla de organizaciones, ya entramos en un problema de discriminación de trato. ¿O qué pasa con los entes constituidos como personas jurídicas? Bueno, son una organización, estamos de acuerdo, pero otro tipo de organizaciones que digamos que tienen personalidad jurídica, podrían estar aquí, pero no lo dice. O al revés, podría interpretarse que son organizaciones con personalidad jurídica, pero no organizaciones sin personalidad jurídica. Entonces entramos aquí ya en un problema también de tipo sociológico, que el Código Procesal Contencioso Administrativo lo superó al hacer un reconocimiento expreso de la legitimación activa a los grupos, a las organizaciones, a las personas jurídicas constituidas, para la defensa de los intereses colectivos y difusos. Y lo que es la protección de los derechos del consumidor tiene que ver necesariamente con los intereses colectivos y difusos. ¿Y cuál es la diferencia entre interés colectivo e interés difuso? Muy importante tenerlo en cuenta. Todo interés difuso es colectivo, pero no todo interés colectivo es difuso. El difuso tiene que ver con la esencia universal, es decir, trasciende las fronteras, va más allá de las fronteras convencionales por la afectación del bien jurídico tutelado. Y ese bien jurídico tutelado pues tiene que ver, por ejemplo, con la vida humana, que tiene que ver con la salud, por supuesto con la alimentación, una alimentación, por ejemplo, importada, una alimentación, productos terminados, exportados, que vayan a envenenar, que vayan a afectar la salud. Eso es un interés difuso, por supuesto, por definición, porque tiene que ver directa e indirectamente con el valor supremo de todos los valores, que es el valor de la vida, que hace posible incluso toda la gran escatología de derechos humanos. Sin vida no hay derechos humanos. Y estos tienen relación directa con los derechos humanos. Entonces el artículo 54 da ese reconocimiento directo. Pero entramos en un problema. En el artículo 56 se dice, la acción ante la Comisión Nacional del Consumidor solo puede hacerse en virtud de una denuncia. Entonces caemos aquí en una verdadera contradicción. El 54 dice que las organizaciones pueden actuar de forma directa, por supuesto ante la Comisión para la denuncia o para gestar, digamos, el inicio de un procedimiento eventualmente sancionatorio. Y el artículo 56 dice que solo por medio de la denuncia. ¿Qué pasó aquí? Que los redactores confundieron lo que es el derecho de acción directo con denuncia. Y una cosa es la denuncia y otra cosa es la acción directa. Una legitimación reconocida directamente a un sujeto, persona física o jurídica, es precisamente que puede actuar de forma directa. Y el Estado está en la obligación necesaria de darle el seguimiento correspondiente. En una denuncia no. En una denuncia se valora si hay elementos de juicio necesarios, fácticos o jurídicos para llevar adelante la denuncia. Y eventualmente se puede hacer una subrogación procedimental del Estado, de la Administración, en este caso, de la Comisión y la unidad técnica, que es la que lleva a cabo la instrucción del procedimiento y eventualmente sanciona, estudian y sanciona a la Comisión. Pero entonces lo que hay es una subrogación procedimental. Se sustituye al denunciante para llevar adelante directamente la investigación y eventualmente la sanción por parte del Estado en uno de sus órganos. Es un órgano de concentración máxima. Esto nos lleva entonces a establecer una diferencia muy importante entre denuncia y acción directa. Porque la acción directa, en este caso las organizaciones del consumidor, se constituyen como partes en el procedimiento. En una denuncia, no necesariamente el denunciante se constituye en parte. Como en derecho penal, ustedes pueden hacer una denuncia, lo pueden llamar como testigo, o en otros procesos incluso ustedes pueden ser denunciantes y a la vez constituirse como coadyuvantes, o incluso como partes afectadas directamente, si se le da curso a la denuncia y eventualmente hay algún tipo de sanción y resulta que, o algún tipo de afectación a derechos patrimoniales o derechos en general, y por supuesto la persona afectada estaría legitimada para ser parte dentro del proceso. Pensemos en una acción civil resarcitoria en derecho penal, por ejemplo un proceso penal donde hay una afectación eventualmente patrimonial, el denunciante incluso puede constituirse como parte dentro del proceso penal en la dimensión civil para hacer valer sus derechos y, por supuesto, tratar de recuperar todos los daños y perjuicios ocasionados. Pero fíjense qué interesante, a tal grado se dieron cuenta de la contradicción de los términos
que el reglamento trata de salvar la situación en el artículo 96. Entonces se dice que pueden ser denunciantes todos, las organizaciones, los órganos administrativos, que no lo dice la ley, órganos administrativos, estamos hablando de administración pública que pueda ser denunciante en materia del consumidor, de protección del consumidor. Ya no se habla, en el reglamento no se habla de la legitimación directa de pleno derecho, sino que se habla solo de denuncia. Pero bueno, está arreglando un entuerto, que es la igualdad de trato en cuanto al denunciante. Aunque no lo diga el reglamento, sí lo dice la ley, puede haber una acción directa por parte de las organizaciones del consumidor y, por supuesto, las administraciones públicas en general pueden denunciar y también pueden denunciar estas organizaciones y no solo ejercer la acción directa. Esto se los digo para que vean que muchas veces en la técnica legislativa se cometen graves errores por no tener el conocimiento técnico necesario. Como les digo, una cosa es la denuncia y otra cosa es la acción. Como también, por ejemplo, una cosa es la acción popular y otra cosa es la acción pública penal. Son dos cosas distintas, porque la acción popular, fíjense ustedes, el que actúa dentro de un proceso, que lo reconoce el Código Procesal Contencioso Administrativo bajo reserva de ley, quien actúa un proceso en la dinámica de la acción popular es parte. Es decir, es el actor, puede ser un grupo, puede ser una persona, pero para la protección de un bien jurídico que tiene esa categoría, precisamente por la trascendencia pública, entonces se constituye la acción popular, un reconocimiento de legitimación de pleno derecho a todos los ciudadanos, sean personas físicas o jurídicas, para la protección de un bien. Y no solo para las personas privadas, sino también las personas mixtas o personas públicas, porque la protección de ese bien así lo requiere, por ejemplo, intereses colectivos y difusos. Pero una cosa es la acción popular, otra cosa es la acción pública penal. Como les digo, la acción pública penal nace fundamentalmente, no digo exclusivamente porque hay otras modalidades, que se hace a través de la denuncia, que no es lo mismo que una acción directa. Pues bien, este bache lo tiene, esta disfunción procedimental la tiene la ley de la promoción de la competencia efectiva del consumidor, que es importante señalar que sí tiene un buen tratamiento, digamos, en la defensa del consumidor. Lástima que tiene esos problemas que a la hora de aplicarlos, sin duda alguna, pueden generar arbitrariedades por parte de la administración a la hora de aplicar los mecanismos necesarios para el debido procedimiento. Y a esto se suma una realidad práctica. Las organizaciones del consumidor no han proliferado en gran cantidad en nuestro medio. Es una verdadera pena, porque fíjense ustedes que a través de estas organizaciones, incluso, que pueden ser 2 o más personas, por toda organización, incluso no necesariamente tienen que estar organizadas desde el punto de vista de la inscripción registral como persona jurídica, sino que puede ser perfectamente una organización surgida sociológicamente para la defensa de determinados bienes en el tiempo y espacio también determinados. Bien, y para ir concluyendo, aunque sin perjuicio de cualquier tipo de pregunta y respuesta, si es posible que la dé, es importante señalar de que uno de los problemas grandes que ha tenido toda esta mecánica de la tesis del servicio público radica precisamente en que actualmente se han generado la proliferación de sujetos de derecho privado que satisfacen intereses al público, que tienen gran trascendencia, como les digo, que la Sala Constitucional denomina servicio público impropio. Por otro lado, tenemos la presencia muy activa de los concesionarios, incluso tenemos una ley de concesiones que no ha sido bien aplicada, el Estado no ha cumplido con una fiscalización efectiva. Es una buena ley, por lo menos tiene una buena intención en esta nueva dinámica así, en términos generales, donde el sujeto de derecho privado coparticipa activamente, incluso bajo el principio de a su riesgo y ventura, para llevar adelante determinadas obras públicas, incluso la explotación de esas obras por parte de un servicio del privado bajo la fiscalización y eventual sanción administrativa, sin que la administración pública deje de ser la titular del servicio. Pero todo esto es importante señalarlo, porque además tenemos modalidades en donde
se entremezclan ya mucho el derecho público y el derecho privado. Y aquí entramos ya en un problema interesante que lo dejé para lo último, que es básicamente el problema con las sociedades mercantiles creadas por ley o empresas públicas también, incluso por su régimen accionario. Eventualmente, si es +1, pues simplemente es a favor de la persona pública, pues se convierte inmediatamente en una empresa pública, y si es menos, es mixta por la participación capital privado o capital público. Pero lo importante es que hay que señalar cómo diferenciar, cómo hacer posible este marco tan difícil, sobre todo generar la competencia desde la administración pública en el libre mercado en igualdad de condiciones, donde no puede ejercer las prerrogativas de derecho público, sino que tiene que movilizarse dentro de un régimen de igualdad, porque de lo contrario tiene que salir entonces del mercado de la libre competencia, porque habría una distorsión al principio de libertad en igualdad de condiciones. Esto nos lleva entonces a varias pormenorizaciones importantes. Siempre he dado un ejemplo que podríamos decir paradigmático en esta tesitura de ubicar los funcionarios públicos y eventuales sujetos de derecho privado. En primer lugar, cuando se constituyó VIXA Bahamas Limitada, que había una prohibición en Costa Rica, con la ley orgánica del Banco Central, de llevar adelante transacciones en dólares, entonces la gran idea fue constituir una sociedad mercantil de responsabilidad limitada en Bahamas, por parte de los estados, por parte de los bancos del estado, ¿verdad? Excluyendo al Banco Popular porque es un ente público no estatal. Y está el Banco Nacional, Banco Costa Rica, el fallecido Banco Anglo, y el representante de la Junta Directiva, o el presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional, era a la vez el presidente de la Junta Directiva de VIXA Bahamas Limitada. ¿Por qué? Porque él que tenía el mayor capital accionario en ese momento. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pasaba lo siguiente: lo que no podían hacer en Costa Rica, entonces iban a VIXA Bahamas Limitada, incluyendo también los grandes préstamos a políticos y todo lo demás, sin ningún tipo de garantía, o lo que se llama garantías en cascarón, vacío, etcétera. Surgió una gran discusión, recuerdo perfectamente, a la hora incluso de la redacción del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se incluye ya de manera expresa la necesidad de la fiscalización de sus supuestos. Por supuesto no ponen VIXA Bahamas Limitado, VIXA no pueden ponerlo porque no puede legislarse de forma particular, pero ahí está el principio, muy importante. Pero ¿qué pasaba? Fíjense ustedes que los funcionarios cuando iban a VIXA Bahamas Limitada creían que ya estaban regidos por el derecho privado, el derecho de libertad, de libre disposición, y hacían lo que les daba la gana. Entonces, había un problema. Bueno, el capital social es derecho público, o sea, es un capital público, porque nace de los bancos estatales, ¿verdad? Entonces ahí surge un punto importante, el artículo 111 de la Ley de Administración Pública. ¿Qué es funcionario público? ¿Cómo ubicar un funcionario público con mayor precisión, sin caer en conceptos jurídicos indeterminados? Que eso es un problema a la hora de las definiciones y de asumir responsabilidades. El artículo 111 dice que es funcionario público el que actúa en nombre y representación de la administración pública. Ya eso nos da un parámetro importante. Señor presidente del Banco Nacional, si usted está en VIXA Bahamas Limitada y está ejerciendo funciones en calidad de presidente de una junta directiva de un banco estatal y por eso está ahí, usted sigue siendo funcionario público aún en el exterior. ¿Por qué? Porque usted está actuando en nombre y representación del Banco Nacional, que es un ente descentralizado por disposición constitucional. O sea, es un sujeto de derecho público. Y por lo tanto queda sujeto no solo a los principios del servicio público en lo que le atañe como funcionario público, sino al régimen de responsabilidades y fiscalización correspondiente. Entonces, fíjense qué importante es eso, porque a partir de ese momento entonces como que se abrió los fueros de ubicación precisa de cuándo se está ante un funcionario público y a la vez cuándo se puede estar ante un servicio público en sentido estricto y cuándo no. Por supuesto que habrán otros empleados, funcionarios, que se rigen por el derecho privado, derecho laboral, derecho mercantil y hasta civil. Y eso pasa actualmente ahora en Costa Rica con la proliferación de lo que son las sociedades públicas mercantiles, sociedades mercantiles de derecho público, como quieran verla. Por ejemplo, Correos de Costa Rica, Sociedad Anónima.
la empresa pública de servicios públicos de Heredia, sociedad anónima. Entonces, ¿qué es eso? Cualquiera diría, ¿qué es eso? ¿Qué es ese híbrido? Formalmente es una sociedad mercantil, sin duda alguna. Pero quienes están en la junta directiva son funcionarios públicos. Están regidos por el principio de legalidad. Se les aplica el régimen estatutario. No tienen derecho a las convenciones colectivas. Y deben cumplir incluso con algunos principios de servicio público. No todos, porque entramos con el régimen de competencia. En el caso, por ejemplo, del ICE, o en el caso del Instituto Nacional de Seguro, se han constituido ya en empresas en competencia. Entonces ya entramos con unas modalidades distintas, importantes, que ya no son, digamos en sentido estricto, sociedades anónimas, pero que son entes públicos ejerciendo funciones estrictamente de derecho privado en competencia. Y si es competencia, tiene que estar en igualdad de condiciones. Por eso no es válido que al INS se le dé el monopolio del aseguramiento del Estado. No estoy defendiendo aquí a ninguna aseguradora en particular. Lo que quiero decirles es que es una disfunción del sistema. O somos o no somos. Pero no se le puede dar el privilegio a un instituto, pues simplemente es público en perjuicio de los de privado porque están en libre competencia. Eso es lo que se llama una disfunción del sistema de la libre competencia. Entonces, en estas empresas de servicio, estas empresas ubicadas como sociedades mercantiles, que en su formato son sociedades mercantiles, pero que además coparticipan activamente en lo que es el derecho público, entramos en otro problema práctico. ¿Qué pasa si vamos a demandar, por ejemplo, al INS, si vamos a demandar a la empresa de Servicios Públicos de Heredia, que vamos a demandar a Correos? Tenemos que ir a la jurisdicción contencioso administrativa. Ya en la propuesta de ubicación, de legitimación activa y pasiva y todo lo demás, están ahí precisamente estos supuestos de empresas públicas, que aunque regidas por el derecho privado, ejercen funciones públicas y además tienen elementos de derecho público. Bueno, esos van al contencioso administrativo. Salvo que haya conflictos y que el afectado directamente quiere ir a la vía laboral, ahora hay opción de llevarlo adelante si lo que se está reclamando son extremos laborales y no extremos, digamos, de anulación de actos o conductas, procedimientos de lesividad propios, anulación de reglamentos, etcétera. Es propio de la jurisdicción contenciosa administrativa y no de la laboral. Pero esto es importante señalarlo porque cada vez el híbrido es más marcado. Entonces es trascendental tener muy bien ubicado las diferencias porque tienen efectos prácticos muy grandes. No solo desde el punto de vista del reconocimiento de derechos subjetivos, eventualmente por parte de convenciones colectivas, sino también la ubicación de las personas que a lo mejor no son funcionarios en sentido estricto, funcionarios públicos, que se rigen por una relación laboral y no estatutaria, pero no dejan a la vez de ser funcionarios públicos en cuanto a la organización y actividad de la unidad jurídica administrativa, porque están ahí para satisfacer intereses públicos, aunque se regulen por principios y la legislación privada, laboral, civil o mercantil. Porque al fin y al cabo están ahí como funcionarios públicos, independientemente al régimen por el cual están y por el cual pretenden incluso hacer la reclamación eventual de sus derechos que a lo mejor fueron mancillados o maltratados o desconocidos en un momento determinado. Esto nos lleva de manera concluyente, es que cada día se entremezcla más lo que es derecho público y derecho privado. No necesariamente es una huida al derecho privado, porque el Estado quizás está más fuerte que nunca, pero en una dimensión distinta. Y es que sin el Estado no pueden llevarse a cabo los tratados de libre comercio, sin el Estado no pueden llevarse a cabo las negociaciones entre los Estados, la posibilidad de adscripción a federaciones o confederaciones, regidas por el derecho internacional, como la Comunidad de Estados Independientes, en el caso de la ex Unión Soviética, como una de las manifestaciones de la posmodernidad. Por eso inicié con la posmodernidad, son fenómenos interesantes. La Unión Europea, que no es una confederación, tampoco es una federación, pero bueno, tiene más en común con la confederación que con una federación. De ahí en gran parte el fracaso de lo que es el proyecto de la Constitución Europea, porque no se puede hablar de una constitución de Estados
que al fin y al cabo no se encuentran bajo un régimen de unidad jurídico-política y por lo tanto no puede haber una constitución que constituya un Estado inexistente. En fin, pero lo interesante es que la humanidad va avanzando en la apertura de mercados, va avanzando en la apertura de fronteras, y aunque los estados no lo quieran, la tecnología va adelante, el desarrollo de esta tecnología de punta, el desarrollo de la comunicación universal, de la libertad de expresión universal y de los controles también por parte de los ciudadanos de manera directa y de manera indirecta en la violación de los derechos humanos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para concluir, y es que en lugar de estar pensando, como algunos lo dicen, de eliminar la defensa efectiva de los derechos denominados intereses colectivos y difusos, como es el artículo 75 de la Ley de la Ejecución Constitucional, como lo tiene el Código Procesal Contencioso Administrativo, como incluso lo tiene el Código Procesal Penal, que son castigados los funcionarios que violen los derechos o los intereses colectivos y difusos. Todo esto es importante porque el mundo va por ahí. Y además va superando la tesis clásica del concepto de servicio público por el servicio de interés general, donde se entremezclan o se combinan de forma permanente el derecho público y el derecho privado. Pero eso no significa que el Estado renuncie a sus potestades de fiscalización y eventualmente de sanción. Pero a la vez, el Estado tiene que comprometerse a una verdadera eficiencia y continuidad del servicio para que quienes pretenden actuar desde el fuero privado para satisfacer necesidades de interés público lo hagan desde la base del apoyo del Estado con todos los mecanismos reconocidos, incluyendo el silencio positivo que ha venido menos en los ordenamientos jurídicos por la arbitrariedad administrativa y no por la realidad de cumplimiento por parte de los sujetos de derecho privado. Muchas gracias.